Bueno, para mí es todo. Todo. Para mí es todo. Y porque para mí es, o sea, no me imagino mi vida sin haber sido periodista deportivo. El meterse con una persona por la camiseta que viste me parece lamentable, y lo que ocurrió el otro día fue lamentable. Yo creo que estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, o sea, yo creo que no hay ninguna duda. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. El otro día tuvimos la oportunidad de charlar un rato con Sergio Quirante y hoy tenemos a otra invitada muy especial. Probablemente una de las periodistas deportivas más influyentes de todo nuestro país. Una de las voces más reconocidas del Real Madrid femenino y parte del equipo de una de las radios más importantes y escuchadas en España, Cadena COPE. Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Carlos. Para romper el hielo de esta entrevista, yo quería empezar contando una anécdota, y es que cuando hablamos para fijar la fecha de esta entrevista, dijimos, oye, a ver si coincidimos, nos vemos, y al día siguiente había rueda de prensa de Carlo Ancelotti, y yo estuve allí en Valdebebas, y mientras transcribía las palabras de Carleto, hubo una pregunta que me hizo girarme y dije, joder, me suena esta voz, y a la que me giré eras tú, y estabas y no me dijiste nada. Justo al día siguiente, y en cuanto terminó la rueda de prensa, dije, tengo que ir a buscarla, y me fui corriendo a buscarte, y no hubo manera. ¿Te escapaste? No, pues ese día fue, entonces sería seguramente el primer partido, la previa del primer partido de la Liga, el día del Mallorca, y claro, tenía que venir a la radio, pero me fui de lo que es la sala de prensa después de hacer la pregunta, me metí donde las radios para poder hacer el boletín informativo que coincidía con esa hora. Y luego ya, pues sí, no tardé mucho en irme, pero vamos, estuve un poquito. Pero qué pena, porque si no te hubiera saludado muy gustosamente, claro. Bueno, lo siento, mea culpa, pero vamos, me metí donde las radios, que hay una especie de cabina alargada donde estamos todos los medios audiovisuales, y es verdad que terminé de hacer mi pregunta prácticamente y me metí dentro para enviar el corte y para poder entrar en el boletín, porque se solapaba con el boletín de la 1, me acuerdo perfectamente. Entonces, por eso quizá fue por lo que no me viste. Pero bueno, al final, oye, de conocer. Te hubiera saludado, ¿eh? Sí, pero si no, te abro la puerta de mi otra casa, ¿no? De mi casa profesional, que es la COPE, y aquí estamos pues encantados de que vengas y que veas la redacción. Por la mañana hay menos gente, por la tarde sería imposible que estuviéramos aquí, porque aquí es donde, por ejemplo, ahí se sienta Paco González, aquí se sienta Evia, aquí se sientan pues compañeros de Tiempo de Juego, Germán Mansilla, Millán, bueno, Evangelio. Sí, sobre todo Paco González y Evia, imagínate, pues toda la vida mucha gente escuchándole. Oye, yo creo que habrá, hablando de Cadena COPE, yo creo que habrá mucha gente que es capaz de reconocer tu voz al instante, pero que a lo mejor no te pone cara, porque es lo que tiene la radio. Sí. Que estás delante de un micro, pero no, la cara al final no... Ahora menos, o sea, antes mucho más. Antes es verdad que bueno, entre que las redes sociales pues nos subimos fotos, que la radio ahora también se ha hecho mucho más visual, y por ejemplo en el partidazo se puede ver también en 13, que nosotros mismos nos hacemos vídeos, bueno, es verdad, pero todavía hay gente que te escucha, se gira y te reconoce por la voz, ¿no? Que al final es el instrumento que tienen, y seguramente que a lo mejor visualmente no te conocen. A mí me pasó una vez en la playa. Yo verano en Gandía, estaba en los apartamentos de mis padres donde veraneo, y había un señor que de repente me escucha hablar, se dio la vuelta y me dijo, oye, tú eres Arantxa de la COPE. Y dije, sí, entonces ya pues me empezó a preguntarme por los fichajes que iban a hacer porque era verano y esas cosas, y el hombre pues me había visto seguramente, pero hasta que no me escuchó hablar. Y fue el escuchar mi voz lo que de repente le encendió la bombilla y dijo, ahí está, ¿eres Arantxa? Y dije, sí, soy Arantxa de la COPE. Sí, yo quiero que esta entrevista también sirva precisamente para eso, para la gente que no te pone cara, conozca a la verdadera Arantxa Rodríguez, que supongo que al igual que yo tenía ese sueño de ser periodista deportiva, ¿no? Y yo quiero que me cuentes un poco ¿cuándo y por qué te nace a ti esa idea de que te quieres dedicar al mundo del periodismo deportivo? Pues mira, te diré que nunca he querido ser otra cosa que no sea periodista deportiva, o sea, nunca. En general me gustaba mucho el periodismo. Me acuerdo que, por ejemplo, cuando iba al colegio nos mandaban a hacer a lo mejor seguimiento de las selecciones, pues estoy hablando del año 82, ¿no? Y yo estaba encantada, porque era coger información, ver dónde hacían los mítines los partidos, seguir las noticias, porque desde muy pequeña siempre me ha interesado la radio, o sea, he sido una loca de la radio, o sea, desde muy pequeña he escuchado radio y también leía, evidentemente, la prensa, ¿no? Entonces me pasaba todo el día
cosa que a lo mejor pues otra gente de mi edad no hacía, pero yo era una fanática, ¿no? Que se puede decir, de los medios de comunicación, y siempre quise ser periodista y siempre quise ser periodista deportivo y siempre, o sea, mi prioridad era la radio, o sea, hacer lo que hago. Puedo decir que he cumplido un sueño, y además me acuerdo que mis padres, a lo mejor, bueno, mi padre menos, mi madre un poquito más, pero no por ellos, porque siempre me han dado evidentemente libertad para que hiciera lo que me diera la gana y lo que me gustara, pero a lo mejor me decían, hija, ¿y tú crees que vas a poder vivir de ser periodista? Y esas cosas, ¿no? Y tenían un poco pues el miedo que sentimos los padres, porque ahí lo veo con mi hija, ¿no? El decir, bueno, pues elige bien una profesión, porque al final es eso a lo que te vas a dedicar toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues esa pasión maternal-paternal, que decían, oye, ¿por qué no estudias Derecho? ¿Por qué no estudias otras cosas? Pero yo solo quería ser periodista, porque, y siendo periodista deportivo, unía mis dos pasiones, que eran la radio y el deporte. Así que ha sido mi sueño y gracias a Dios, como te digo, pues se ha podido cumplir, lo he realizado, y desde hace ya pues unos cuantos años, que ya son muchos, trabajo en la radio. Qué bueno. Oye, ¿y cómo fueron tus inicios en este mundo del periodismo deportivo? Porque supongo que empezarías desde joven ya, ¿no? Dando tus primeras pinceladas. ¿Cómo fue tu introducción en este mundo? Pues mira, lo primero que hice fue pinitos durante la universidad. Hacía prácticas en RKR Las Rozas, que ahí hablábamos del fútbol regional, o sea, los partidos de la antigua tercera división, como mucho alguno de segunda B que alguna vez nos tocaba, pero sobre todo tercera división, incluso pues algunos de regional preferente. Ahora ya tienen otros nombres, pero bueno, la gente que es de mi edad lo sabrá, y si no, pues al final son la primera ref, la segunda ref, bueno, ese tipo de partidos del fútbol modesto de Madrid. Entonces yo iba solo los domingos, mientras que estudiaba, iba ahí a RKR Las Rozas y participaba en ese programa haciendo producción. Pues nosotros obviamente nos centrábamos en los partidos de la zona norte, de Las Rozas, Majadahonda, Colmenar y tal, pero si había un gol en cualquier otro partido del grupo, pues hacíamos una central de datos, por decirlo de alguna manera, y ahí estaba yo pues para darlo con Juan Antonio Tirado, que era el que más o menos presentaba el proyecto la mayoría de las veces, y el programa. Luego ya cuando acabé la carrera decidí irme un año a aprender el inglés, entonces ese año me fui a Brighton. Anteriormente había hecho también prácticas en Radio Nacional, y cuando estuve ese año haciendo prácticas, me fui a trabajar haciendo cosas ajenas al deporte, pues como hemos hecho todos, camareros, etcétera, etcétera, para mejorar el nivel de inglés, porque en mi época el nivel de inglés con el que salías del colegio no era afortunadamente como el que salís vosotros. Entonces me fui un poco a buscarme la vida, y cuando volví me fui a Radio Voz, porque Gaspar Rossetti, que había sido pues uno de mis ídolos de la infancia, una persona que había escuchado durante mucho tiempo en 100 Cope, pero también en Antena 3 Radio, pues había fichado por Radio Voz y tenía que montar un equipo. Entonces me fui a buscar, a echar mi currículum para ver si podía hacer unas prácticas. Hice 3 meses de prácticas allí ese verano, que me las concedieron, y luego cuando se acabó el contrato de prácticas, bueno, pues decidió contar conmigo ya en la plantilla, así que así empecé a trabajar, y estuve trabajando en Radio Voz 2 años. De Radio Voz me fui a Onda Cero, y en Onda Cero estuve pues 10 años trabajando, desde el 99 hasta el 2010, y en 2010, bueno, pues me llamó Manolo Lama para preguntarme si quería venir aquí a la COPE, y aquí estoy. Así que, pues bueno, pues mucho tiempo trabajando, 27 años, como te decía, desde que empecé a trabajar mi primer contrato formal en Radio Voz, y siempre en radio, y luego he hecho también otras cosas, ¿no? Una época que el Grupo Voz pues tenía el día 16, también hacíamos, pues escribíamos en el periódico algunas colaboraciones. He hecho tele y sigo haciendo tele en el Real Madrid, comentando los partidos del Madrid y también como tertuliana, y también he hecho algunas cosas con medios extranjeros, especialmente italianos, con Sky, con La Estampa, bueno, con medios audiovisuales y con medios también escritos. Así que eso es un poco el recorrido de mi carrera profesional. Aprovecho que has mencionado el Real Madrid porque quiero tocar ese tema. El otro día tuvimos un derbi, Atlético Madrid 1, Real Madrid 1, pero desgraciadamente el fútbol quedó en un segundo plano. Creo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Unos sucesos que no nos gustan ver, que dejan al fútbol español en un mal lugar. Estoy hablando de los lanzamientos de objetos, la lluvia de mecheros, de incluso que se llegó a arrojar una navaja, que luego lo publicó la Policía Nacional, se llegó a arrojar una navaja. Yo quería saber qué opinión te merece a ti este tipo de sucesos y qué crees que podemos hacer para que dejen de ocurrir en los estadios. Hombre, por desgracia,
a mí me recordó un poco al fútbol cuando yo iba como aficionada a los campos cuando era una niña, ¿no? O sea, eran imágenes más propias del fútbol de los 80, donde la rabia, la inquina, el odio pues se apodera de ciertas personas y convierte en un espectáculo deportivo en un, pues eso, en un espectáculo del odio. O sea, yo creo que es muy triste porque en Madrid, lo digo porque nosotros estamos aquí en Madrid, sí, vivimos en Madrid, pero es aplicable a cualquier otro derbi o cualquier otro partido de alta rivalidad, por decirlo de alguna manera. Al final, en las familias de Madrid hay gente del Madrid, gente del Atlético, y esas personas conviven como personas normales durante el resto del día. A mí me parece que es sano y deportivo. O sea, y que la rivalidad exista, porque es uno de los alicientes que tiene el deporte, pero siempre sana. Rivalidad sana. O sea, que yo me puedo meter contigo, picarte, tú te puedes picar conmigo, si no somos del mismo equipo, porque en tirarte las pullitas, pero siempre desde el respeto. Todo lo que sea pues actos violentos, recurrir a la violencia, todo lo que sea los insultos, todo lo que sea el meterse con una persona por la camiseta que viste, me parece lamentable, y lo que ocurrió el otro día fue lamentable. Y como digo, afortunadamente, pues los grupos ultras han ido desapareciendo del fútbol, quedan grupos muy reducidos, uno es el del Atlético de Madrid, y a mí, por hacer una lectura positiva de lo que quedó, me quedo en el positivo de que antes los aficionados, el resto de aficionados que no eran los del Frente Atlético o adyacentes, no se rebelaban ante esas situaciones, pero ahora ya se rebelan y protestan y pitan esas circunstancias, porque al final tú vas a un campo a pagar mucha pasta, en muchos casos, para ver un partido de fútbol, y pues te molesta mucho que no puedas ver un espectáculo futbolístico, o que seas de un equipo y tengas miedo de ir a un terreno de juego que sea el del rival por miedo a que te puedan hacer algo por llevar un distintivo que identifique con tu club, que no es el equipo del estadio donde se va a jugar. Bueno, pues a mí me parece lamentable, y creo que sinceramente la sociedad ha evolucionado positivamente en ese aspecto, como en otros muchos, ¿no? De cosas que ocurrían en los 80 que ahora no ocurren, pero creo que todavía falta un paso más por dar. Y entonces me pareció muy correcta la actuación del colegiado, y una frase que luego hemos escuchado en el audio de todo lo que se vivió, de lo que ha desvelado la federación, cuando dice, no recuerdo la frase exacta, pero viene a decir: imagínate que le hubiera dado en la cabeza. Bueno, pues para que eso no pase, pues exactamente, hay que prevenir antes que curar, y luego no me valen que si unos provocan, que si otros provocan. Es que, o sea, los peros son horribles, o sea, los peros son horribles, y creo que entre todos debemos condenar este tipo de hechos, independientemente del que los haga o donde suceda, sea nuestro equipo o no sea nuestro equipo, porque la imagen que se da del fútbol es tercermundista, ¿no? Entonces creo que no corresponde a la sociedad que queremos dejar, y sobre todo que a todos nos gusta ir con nuestros hijos a los terrenos de juego o a los estadios a disfrutar de esto, y creo además que la afición del Atlético y la del Madrid han dado, yo creo que un ejemplo extraordinario en las finales de la Champions, y que luego en un campo, en un estadio, en la Liga, en una jornada que te estás jugando, entre comillas, nada, porque en todas te juegas, pero que no es una final, que no es exactamente, que es ese espectáculo. Yo creo que está todo dicho, y que yo creo que todo el mundo, o todas las personas coinciden, o casi todo el mundo, porque habrá alguien que no piense como pensamos nosotros, pero todo el mundo coincide más o menos en lo que estoy diciendo. Pero ¿y qué crees que podemos hacer para que esto acabe? Porque lo que no puede ser es que padres que llevan a sus hijos a ver a un Atlético de Madrid Real Madrid se lleven a sus hijos del estadio cuando quedaban 20 minutos simplemente por tener miedo a que les pasara algo a sus hijos. Bueno, o sea, me parece denunciar, por supuesto, que siempre al final, como en otras, como en la violencia de género, como en las violaciones, como en los acosos, como en un montón de cosas, que hay que alzar la voz. Es verdad que el miedo existe, porque todos tenemos miedo, porque a nadie nos gusta estar en el objetivo, y que porque tú digas una palabra más alta que la otra, vayan a por ti, pero hay que señalar, hay que denunciar. Y a mí me pareció muy bien lo que hizo el colegiado el otro día. No esperó a que un mechero diera en la cabeza de Courtois, sino que cortó de sano, y también me pareció una buena medida para que no vuelva a suceder en ningún otro campo, que la gente esté advertida. O sea, igual que si tú llamas mono para referirte a un futbolista de color negro, pues que automáticamente la gente se gire y te señale y te denuncie, porque a partir de ahí estaremos avanzando. O cualquier otro insulto que sea delito de odio, homofobia, racismo o cualquier otra cosa. Que en el fútbol tiene que haber piques, pero piques sanos, y que se puede insultar
nunca insultar con gracia. Claro. O sea pues que tengas una rivalidad, un pique, pero que sea con gracia y sano y sin insultar y sin menospreciar y sin ofender, porque si a alguien le estás ofendiendo es que no se está haciendo gracia. Entonces, Totalmente. bueno, que no haya ofensa, pero a mí me pareció que lo que pasó el otro día puede significar un antes y un después en el fútbol, sinceramente. Ojalá. Sí. Bueno, y el que era uno de los principales atractivos del derbi, Kylian Mbappé, no pudo estar, desafortunadamente por lesión, pero quiero hablar de él, porque son 5 goles en 8 jornadas con el Real Madrid, 7 goles en 9 partidos. Sí. Parece que poco a poco, ¿no? Va volviendo ese Kylian Mbappé que enamoró a Florentino Pérez. ¿Tú cómo le estás viendo? ¿Cómo estás viendo el arranque de Kylian en el Madrid? Bueno, yo difiero de mucha gente que piensa que Kylian Mbappé no está haciendo cosas. Para mí está teniendo, o sea, y poco a poco va creciendo. Me parece que ha adoptado de alguna manera, o se ha adaptado perfectamente a las circunstancias. Ha querido asumir un papel en el que él no quiere ser el centro, sino que el venir a ayudar, a sumar al grupo, no a restar, y creo que ha tenido, para empezar, un año bastante difícil el año pasado. Venimos de una temporada donde también ha tenido poco tiempo para descansar y también ha tenido poca pretemporada para empezar a jugar, con lo cual todas esas son circunstancias que hay que tener en cuenta, pero yo valoro positivamente su entrada en el Real Madrid. Creo que al margen de los números que hablan por sí solos, porque si tú estás mal, no metes 5 goles, no marcas en todas las competiciones, no marcas un gol que le da a tu equipo el título, o sea, creo que ha demostrado que es decisivo, pero que yo le he visto correr, le he visto luchar, le he visto ofrecerse, le he visto súper activo en la mayoría de los partidos que ha jugado el Real Madrid. Lástima que no pudo estar en el derbi. Esperemos que vuelva pronto, que tampoco fuerce, o sea que si no puede estar para el partido contra el Lille, pues que no esté, y que esté para el partido del Villarreal, porque la temporada es muy larga, se le va a necesitar. Y además pienso que solo ha mostrado una parte de lo que puede mostrar, una parte buena, pero que es que puede dar muchísimo, porque para mí es un jugador excepcional. Quiero aprovechar que has mencionado el partido del Lille, juega mañana el Real Madrid. Kylian se lesiona el día 24 y el parte médico que publica el Real Madrid afirma que estará debajo unas 3 semanas, más o menos. Bueno, el parte médico dice pendiente evolución. Bueno, luego los periodistas, cuando tú preguntas, 3 semanas te pueden decir 3 o 4 más. Pero yo explico, y porque he visto que mucha gente se queja, al final, los doctores, cuando tú preguntas, siempre te explican una cosa y te dicen, a ver, no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, por ejemplo, a ti una gripe te puede tener KO una semana, a tu vecino o a mí me puede tener 10 días y al otro 3. Es que no hay un promedio, o sea, hay un tiempo que tú consideras, que estimas que va a tardar ese futbolista, en este caso, en recuperarse, pero no es matemática. Claro, o sea, ellos te dan un tiempo estimado. Oye, pues si son 2 semanas, pues en lugar de 3, pues mejor. Si son más, pues hay veces que también pasa que son más. O sea, quiero decir que siempre es muy importante que no hay enfermos, o sea, no hay enfermedades, sino hay enfermos, y cada uno pues reacciona ante una situación de una manera diferente. Esto no quiere decir tampoco que mañana vaya a jugar. Él ha tenido buenas sensaciones, se ha encontrado bien, le apetecía hacer piña, le apetecía viajar a Lille, entiendo que también porque es el estadio donde juega su hermano, o sea que hay también un componente emocional importante en el partido. Yo quiero ver que vaya a jugar, o sea, a lo mejor pues no juega mañana, no calienta, no está, pero está en dinámica de grupo, haciendo ejercicios con el grupo, y a lo mejor le vemos el sábado, o a lo mejor no, y le vemos después del parón. Pero estas son cosas que pasan, y no es la primera vez que pasa, y al final yo creo que también en el Real Madrid los médicos prefieren pasarse por precavidos y por prudentes y siempre hablar de un mayor tiempo de recuperación, y luego si recortas, pues es una noticia buena para los aficionados que lo reciben pues entusiasmados. Precisamente por eso, porque los aficionados ayer, cuando el Madrid publica la convocatoria y ven a Mbappé, muchos de ellos se sorprendieron porque se esperaba mucho más tiempo de baja del francés, pero parece incluso, como tú has comentado, que mañana a lo mejor podría tener minutos, incluso. Ya eso demuestra un poco, ¿no?, las ganas que tiene Kylian Mbappé de jugar todo lo posible con el Real Madrid, de jugar todos los minutos. ¿Dónde crees tú que tiene este chico el techo? Si crees que tiene techo, vaya. Yo creo que estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo. O sea, yo creo que no hay ninguna duda. Lo ha demostrado en el Paris Saint-Germain, donde no estaba muy bien acompañado, y en otras veces estaba excesivamente acompañado. O sea, que tenía como una mezcla un poco rara en sus etapas del Paris Saint-Germain, pero es un futbolista que desde muy pequeño, o sea,
a ver, se pagaron 180 millones por él cuando tenía 17 años, o sea, 17, 18 años, o sea, que decirte que estamos hablando de un jugador top. Entonces yo creo que va a dar grandes tardes de gloria al madridismo, estoy absolutamente convencida, y que si le permite el tiempo y si se lo permiten las lesiones y si lo permiten todas las circunstancias, está llamado a ser una leyenda del club. O sea, creo que es un chaval que todavía tiene mucho que dar, o sea, que tiene mucha carrera por delante, y si nada se tuerce, pues va a estar en el Real Madrid en el esplendor de su carrera. No sabemos cuánto tiempo, porque no somos adivinos, pero exacto, pero yo estoy convencido que si él se siente a gusto, que si la salud le acompaña, que si los números le acompañan, va a poder estar en el Real Madrid el tiempo que él quiera. Ojalá, y es lo que tú dices, si mañana no tiene que forzar, que no fuerce. Porque al final pasa muchas veces que se intenta forzar a un jugador o se dice, bueno, bajo unos minutos y luego al final acaba recayendo y mucho peor. Tal cual, o sea, al final hay que tener prudencia, y también si él se ve bien, pero los médicos dudan de que esté al tope, pues al final decirle, Kylian, tranquilo, que luego viene el Villarreal, luego el parón, luego tienes el Valencia, luego tienes el Celta, luego tienes el Barça, que queda muchísimo, exacto. Que luego puede tener... He dicho el Valencia después del Balón de Oro, es que estaba pensando en diferentes cosas. Puede tener luego repercusiones peores. Correcto, correcto. Sí. Bueno, no lo he dicho, pero estamos en un sitio que probablemente sea muy especial para ti. Estamos en los estudios de Cadena COPE. Probablemente una o tu segunda casa, seguramente. Sí, mi segunda casa. Yo quería que me contaras un poco cómo surge esa oportunidad de trabajar en la que es una de las radios más escuchadas en España y con el programa deportivo más escuchado en este país. ¿Cómo se da esa oportunidad? Bueno, pues yo trabajaba en Onda Cero, llevaba 10 años, casi 11 trabajando en Onda Cero, y estaba en el Mundial de Sudáfrica, y estando en el Mundial de Sudáfrica, bueno, pues se hablaba ya de que la gente que estaba en la SER, un gran grupo de personas, pues iba a fichar por la COPE, y en ese verano, en ese mes de julio, recibo una tarde, la llamada de Manolo Lama, y me dice que si me apetece formar parte de este nuevo proyecto. Y yo la verdad es que ni me lo pensé, o sea, yo estaba súper a gusto en Onda Cero, donde llevaba trabajando, como te he dicho, 10 años y medio, casi 11, donde he tenido compañeros extraordinarios, gente extraordinaria, una radio también espectacular, pero es verdad que el deporte es pues más secundario, ¿no? O sea, se priorizaban otras cosas en Onda Cero, teniendo grandísimos profesionales también en el deporte, pero no tenía tanto tirón como podía tener pues el grupo líder, ¿no? Que era pues toda aquella gente que estaba en la SER. Entonces ni me lo pensé, me llamó, y creo que no necesitó ni decirme, no hablamos ni de dinero, ¿no? O sea, no trató ni de convencerte. No. O sea, tenía clara la idea, y la verdad que no me arrepiento, ¿no? Porque hemos podido aquí ir creciendo también, porque cuando vinimos evidentemente no ocupábamos el liderazgo, ni el liderato ni de las noches, ni tampoco de los programas deportivos en general, el fin de semana con tiempo de juego, y tampoco pues los espacios de mediodía o locales, y poco a poco hemos ido creciendo, y ahora podemos decir que sí, estamos en lo más alto, ¿no? Entonces ese proceso ha sido extraordinario, y bueno, y al final pues tengo la fortuna de trabajar con monstruos de la radio, o sea, monstruos en el buen sentido, compañeros espectaculares, de los que puedes aprender cada día y con los que puedes compartir muchas cosas y seguir creciendo y seguir aprendiendo, que de eso se trata. Qué bueno, y supongo que aquí en esta redacción habrás pasado muchas horas, muchos días, muchas noches. ¿Hay algún momento que tú, algún recuerdo que le tengas especial cariño estando aquí en esta redacción, ya sea o por una exclusiva que dieras, o por algo que ocurrió mientras estabas aquí en directo y que os llegó y te impactó? ¿Algún momento especial que recuerdes? Uf, es que yo creo que son muchos, ¿sabes? ¿No? Entonces, o sea, porque para mí cada día es especial, porque lo bueno que tiene en trabajar en periodismo, que al final, como está ligado a la actualidad, cada día es diferente, pero cada día es especial. O sea, es verdad que cuando hay noticias por dar, o días que van a suceder cosas, cualquier fichaje, cualquier noticia pues a nivel europeo, de la UEFA o de la Superliga, que hemos tenido también pues muchas noticias de un lado y para otro, pues al final todo eso hace que estés en esa tensión y ese nervio, y que cada día sea diferente y que cada día sea especial. Así que tengo un montón de días especiales, que ahora mismo no sabría decir uno, porque he tenido muchísimos. Por ejemplo, especial por ser diferente también fue el primer tiempo de juego que se hizo aquí, cuando Pepe
que en paz descanse, no sabíamos cómo iba a hacer el inicio, que no se lo quería decir a nadie, y cómo empezó aquel día, ¿no? Cómo estábamos todos en el estudio, cómo había también gente, mucha gente de otros departamentos de la radio, y recuerdo perfectamente, ¿no? Aquel día que era la Supercopa de Europa, que fue el primer partido que se emitió en ese tiempo de juego con Paco y con Pepe, y hasta hoy, ¿no? Creo que han sido todos los días especiales, pero aquel quizá por el emocional, y luego, pues hombre, también fue muy duro el día del adiós de Pepe, y al día después, y acostumbrarte a que no está físicamente, pero bueno, como ves, pues, sí, pues está aquí estamos en esta zona que veis ahí, que es la glorieta de Pepe Domingo Castaño, y aquí tenemos pues camiseta, fotos, y que bueno, que su recuerdo sigue vivo para todos los redactores de deportes de la cadena Cope. Bueno, no solo para los de deportes, te diría que para toda la radio. Qué bueno. Y para ir terminando, trabajas, colaboras con el Real Madrid, narras los partidos del primer equipo femenino. ¿Cómo reaccionas tú cuando a ti te dicen, oye, Arantxa, queremos que narres los partidos del primer equipo femenino en Real Madrid Televisión? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Cómo te lo tomas? Bueno, pues eso me lo dijo el Rubio, Miguel Ángel, que es uno de los responsables de Real Madrid Televisión. Y me dijo, hemos pensado en ti para que estés comentando los partidos de Real Madrid Televisión. Y dije, es que eso nunca lo he hecho. Ahí me dijo, no te preocupes, no sé qué, no sé cuántos, y sobre todo porque yo no engañé a nadie, no tenía un seguimiento del fútbol femenino como el que puedo tener ahora, ¿no? Que ya me he preocupado, pero en aquel momento es que no sabía nada, o sea, no había visto más que a lo mejor unos highlights, o sea, no seguía el fútbol femenino. Entonces, pues claro, para mí todo aquello fue un poco shock, y no me gusta hacer las cosas mal, o sea, que luego me pueden salir mal, porque evidentemente no soy perfecta y habrá gente que le guste que me las haga y gente que no, pero sí puedo asegurar que me gusta preparar mis cosas y ir con toda la documentación, la información, el conocimiento que pueda. Entonces, bueno, pues aquel primer partido me acuerdo que estuve buscando información, intentando buscar partidos para ver cómo jugaba el Tacón, porque fue un partido del primero que dimos, fue un partido amistoso del Trofeo Colombino, creo que era recordar, en Huelva, y claro, pues el tener que adaptarte y a partir de ahí pues seguir viendo, conociendo mejor, metiéndome un poquito más en todo el mundo del fútbol femenino, que nada tiene que ver con el resto de lo que hacía yo hasta entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco es esto, es que a mí al final creo que una de las virtudes, una de las cosas que me gusta es aprender. Entonces me gusta aprender, me gusta conocer, me gusta saber, porque creo que para poder hablar de las cosas hay que tener absoluto conocimiento. Entonces, pues a partir de ahí aprender y disfrutar e intentar hacerlo lo mejor posible cada día. Y aprender, que para mí es uno de los verbos más importantes en esta profesión, porque aprender, estás aprendiendo constantemente. Cada día aprendes una cosa nueva, conoces gente nueva y estás constantemente innovando, así que... Y la gente que somos un poquito más mayor, pues tenemos que aprender también de la gente que llega, las nuevas generaciones, que yo digo también son súper importantes, porque al final yo no soy una generación digital, entonces pues yo me he ido adaptando a marchas forzadas, pero no tengo nada que ver con la gente que han crecido en generaciones digitales. Entonces, bueno, pues eso, con los idiomas, no olvidarlos. Al final es actualizarte y no quedarte obsoleta o no quedarte, o sea, que nadie te pueda decir que vives en otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también lleva su tiempo, al margen del que estés en la radio, pero también lleva su tiempo, y por eso aprender, tú has dicho, es una palabra preciosa y una palabra que deberíamos utilizar más, emplear más, y se aprende todo, se aprende, porque muchas veces la gente joven que dice, no, sí, yo aprendo de ti, digo, tú aprendes de mí, pero yo aprendo de ti, o sea, porque al final todos aprendemos de la gente que tenemos al lado, porque nos enriquecen pues las experiencias de otros, ¿no? Y entonces, pues eso es una fase de aprendizaje que poco a poco, pues bueno, ya llevamos unos cuantos años, pero sí, al principio fue un poco de respeto y de miedo ante lo desconocido y ante algo que no has hecho nunca. Bueno, pero bueno, al final aprender siempre es algo al que tú lo has dicho, que puedes tener miedo, pero que luego cuando te lanzas a por ello, luego puede ser algo, resulta, pues como tú, por ejemplo, con lo del Real Madrid femenino, tú decías que no has visto no tenías un seguimiento como el de ahora, pero te lanzaste y ahora mira, pues ha pasado y ahora quieres saber más y quieres mejorar, y al final siempre, y luego corregir cosas, porque cuando empiezas a hacer una cosa, a mí la crítica, a ver, siempre digo que la crítica cuando es positiva y constructiva, pues es súper bien recibida. La gente que viene a insultar en las redes,
pues directamente blog y ya está, o ignorar. Gracias a Dios, entre mis seguidores, entre la gente que habitualmente pues está en mis redes, no noto esa falta de respeto, ¿no? Pero cuando viene alguno con ganas de hacer daño, de ofender, pues, ¿sabes? Se bloquea y se ignora y procuro no leerlo. Pero porque yo soy la primera que soy consciente de que nadie es perfecto. Bueno, Arantxa, ¿estás preparada? Sí. ¿Cómo estás del 1 al 10? Ahora mismo 8. Si no hubiese sido periodista deportiva, ¿qué te hubiera gustado ser? Diría que nada, pero lo que más se aproxima, psicóloga. ¿Quién va a ganar la Liga y la Champions este año? El Real Madrid. ¿Cuántos goles va a marcar Kylian Mbappé? 37. 37, también me lo dijo Sergio Quirante, también ¿Ah, sí? le dije, me dijo 37 goles. Define a Kylian Mbappé en una palabra. Extraordinario. ¿Radio o televisión? Radio. ¿Cubrirías otro equipo que no fuera el Real Madrid? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Uno, por ejemplo? Un equipo que cubriría, pues yo que sé, el Leganés. Vale, bueno, un equipo madrileño, muy bien. ¿Cuál es el estadio más bonito que has visitado? El estadio más bonito, además del Bernabéu. Además de Bernabéu, Además efectivamente. del Claro, Bernabéu. Hay uno que me gusta muchísimo, que es donde se va a jugar la final de la Champions este año, que es el Allianz Arena. Es un estadio muy bonito. Muy bonito. Wembley me gusta, Maracaná, están estadios muy chulos, Por pero eso no te sé digo. por qué, no sé por qué el Allianz Arena es uno de los que siempre tengo en mi valoración top, uno de Qué los top, bueno. ¿sí? Un sueño que tengas por cumplir a nivel profesional. Pues suena un poco así de sobrada, No, pero creo que joder, he cumplido casi todos los sueños, ¿no? O sí, sea, mi sueño es seguir haciendo lo que hago, o sea, qué levantarme suerte. cada día y poder irme al micrófono de la COPE y contar una noticia de lo que sea. Un privilegio que no todo el mundo puede tener, ¿eh? O Sí, sea, es eso la que verdad he es... estado en grandes eventos, he cubierto mundiales, Eurocopas, Juegos Olímpicos, finales de la Champions, No te finales de la queda Copa del nada. Rey, Liga. Bueno, siempre te quedan cosas por hacer, ¿no? Seguramente que entrevistar. Mira, sueño con hacer entrevistas a Infantino, a Ceferín, a tíos que Eso te iba a son, decir, ¿sí? sí, más inaccesibles, pues son retos que me pongo, pero sueños, yo creo que he cumplido casi todos, pero mi sueño sigue siendo ahora trabajar durante todo lo que me quede de vida laboral en la radio. Qué bueno. Y ya para terminar, define el periodismo deportivo en 3 palabras. En 3 palabras. Bueno, pasión. eh, o sea, pero el periodismo, lo que yo siento por el periodismo, ¿Qué es el periodismo deportivo para ti? ¿Qué es en 3 palabras? hombre, es pasión, es información, o sea, dar noticias, es, es que no sé, pasión, información, eh, ahora también es opinión, pero no sé, es que 3 palabras así, o sea, porque para mí es mi pasión, entonces para mí es mi pasión el dar noticias, el dar información, el ser veraz y, y, y un poco más. Otra opción, si yo por ejemplo te digo, termina la frase, el periodismo deportivo es, ¿cómo terminas tú esa Bueno, para frase? mí es todo, Todo. para mí es todo. Y porque para mí es, o sea, no me imagino mi vida sin haber sido periodista deportivo y para mí es lo que más me gusta del mundo. Pero, y para mí entiendo que el periodismo tiene que ser, el periodismo deportivo en el mundo ideal, pues tiene que ser el contar eh, con la mayor objetividad las cosas, porque mucha gente a mí me dice, por ejemplo, no, porque los periodistas de bandera, digo, el día que a mí me nuble el hecho de ser aficionada de un equipo a la hora de contar una noticia, entonces ese día estaré perdiendo la cabeza. Otra cosa es cuando yo opine, y que pueda opinar y que pueda decir, pero cuando yo informe, procuro ser sobre todo objetiva y sobre todo veraz y contar las cosas tal y como son, me gusten o no me gusten. Pero sí, para mí el periodismo es todo y yo creo que al final es pasión, porque el deporte siempre es pasión, e intentar tener veracidad, información y opinión. Has dicho 2 palabras que para mí también, al igual que antes, son claves, que son neutralidad y veracidad. Porque tú cuando, por ejemplo, estás narrando un partido o estás redactando una noticia o algo, es muy importante ser neutral y no dejarte Sí, llevar por tus colores. tal Y cual. luego la veracidad. Sí. La veracidad es muy importante. Yo reconozco que para eso soy bastante puntillosa y siempre me gusta pues contar las cosas tal y como son. O sea, quiero decir, ir a las fuentes. Sí. Luego las fuentes me pueden engañar, entonces, claro, ahí ya no Ahí ya no depende puedes de hacer mí, nada, claro, ya no claro. depende de mí, pero si yo llamo a una persona para que me cuente una noticia y esa persona o me da una información, pues yo la doy por veraz porque otras veces me ha informado verazmente, ¿no? Entonces intento ser siempre bastante pulcra
a la hora de cambiar, o sea, a la hora de contar las noticias. Otra cosa es que yo luego a la hora de opinar sobre algo, pues ahí sí pueda a lo mejor de alguna manera ser más hacia un equipo o hacia otro, pero a la hora de contar lo que es la información, procuro ser bastante realista y sobre todo comprobar y contrastar la información desde darla. Es el pulcra, pero bueno, a veces se consigue y seguramente que a veces no lo consiga y habrá gente que piense que no, pero cuando cuento noticias, otra cosa es cuando opino, y entonces ya la opinión es subjetiva. La información es objetiva, la opinión es subjetiva. Entonces, cuando yo opino, no me pueden pedir que sea objetiva, porque mi opinión, incluso con otra persona del mismo equipo, puede ser completamente diferente, porque la opinión es subjetiva. La información es lo que tiene que ser objetiva. Totalmente. Bueno, Arantxa, hemos llegado al final de la entrevista. Muchísimas gracias por Un dejarme placer. charlar un rato contigo, por acogerme en tu segunda casa. La gente que está viendo el vídeo os podéis suscribir, que es gratis, no os cuesta nada. Suscribiros, Así que tenemos ayudar a las nuevas generaciones. una invitada súper especial, Arantxa Rodríguez. Muchísimas gracias por tu tiempo Un placer. y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.